Muy bien. Hemos llegado a la sección del día jueves y en este día la lección nos presenta un desafío, nos hace un llamado a lograr reconquistar el dominio, pero más que el dominio es la restauración del dominio que el hombre ha perdido producto del pecado. Como humanos hemos realmente perdido mucho producto de la caída, incluyendo, además del dominio, se han perdido también muchos otros privilegios que Dios realmente nos ha puesto en nuestras manos. Como por ejemplo, cuando Adán y Eva no habían caído, ellos estaban allí detentando en el Edén. Pero al caer, perdieron el privilegio de detentar allá en el Edén. Sin embargo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que aunque estábamos perdidos en delitos y en pecados, aunque nos habíamos enemistado en contra de Dios, Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo vino a fin de restaurar lo que nosotros habíamos perdido. De tal manera que lo que Cristo hizo fue restaurar, recuperar, reconquistar el dominio perdido. Dice aquí que somos llamados a alcanzar a otros y ayudarlos a recuperar en Cristo lo que Él nos ha dado. Este realmente es un proceso que es bastante complejo, no es fácil. Sin embargo, somos llamados a completar este proceso aquí, ahora, pero será terminado hasta cuando Cristo venga en la segunda venida. La pregunta es, ¿qué podemos hacer para colaborar con Dios? ¿Qué debemos de hacer nosotros aquí y ahora para alcanzar a los perdidos, a los abrumados? Podemos comenzar esta restauración ahora mismo al alcanzar y ayudar a los perdidos. En el antiguo, así había algo interesante. Cuando alguien caía en problemas financieros y alguien llegaba a ser tan pobre que se vendía como esclavo. En los hebreos existía esta costumbre. Aquí en el libro de Deuteronomio, Dios le dice a sus hijos que no descuide al menesteroso, aquel que está pobre, que se ha vendido, que no descuide. Le dice que no sea mezquino, que sea benevolente con este que está en una situación difícil. Tal vez está en pobreza, en tristeza, en necesidad. Dice el Señor, no te harás mezquino con él. También en el libro de Lucas nos encontramos con unas palabras del Señor Jesucristo. Cuando hagas banquete, cuando hagas comida, no invites a tus amigos, los que te pueden dar de regreso lo que tú les invites. Dice allí, invita a los ciegos, a los pobres, a los mancos, a los necesitados. De tal manera que, como dice Isaías y Santiago también, la religión pura y sin mancha delante de Dios es visitar a la viuda, ayudar a los huérfanos, a los oprimidos, darles alimento, si es posible, techo, comida, ropa. Y este es todo un gran ministerio. ¿Por qué? Porque como iglesia hemos de hacer mucho para alcanzar a los necesitados. En realidad, este evangelio es el evangelio de la educación. La gente necesita ser enseñada, ser educada, no solamente a comer, a vestir, tiene que ser enseñada a conducirse, a tener temperancia, a utilizar los recursos. De tal manera que este evangelio es un evangelio de restauración del dominio del ser humano, porque ha perdido el dominio propio, ha perdido el control y la dirección de su vida. Por eso tú y yo somos llamados de las tinieblas a la luz admirable, para dar a conocer las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En otras palabras, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Bueno, tienes que dar testimonio de esta esperanza, tienes que estar preparado. Cuando la gente te demande razón, bueno, vas a hacerlo en palabras y en obras. Oiga bien, en palabras y en obras. No estoy diciendo que es malo predicar, predicar y predicar. Esa es una parte. Pero también tenemos que obrar, tenemos que operar la salvación del ser humano aquí y ahora mismo, porque esta es la labor que el Señor le asignó a la iglesia. Deberíamos de atender sus necesidades físicas y señalarles un mejor camino para sus vidas. Cada persona es diferente, cada persona tiene distintas necesidades. Sin embargo, el llamado es el mismo. Somos llamados por Dios para hacer una luz y una fuente de sanación y esperanza a nuestras comunidades. ¿Para qué? Para restaurar el dominio que el ser humano ha perdido y que el enemigo se ha venido robando y robando el terreno donde los hijos de Dios muchas veces estamos. Así es que tenemos que cuidar por nosotros mismos y por la grey del Señor.
¿A quién servimos? Dice, debemos hacer todo lo que podamos con la fortaleza del Señor para ser un faro de luz y esperanza para los menesterosos. De tal manera que Jesucristo restaura el dominio, nos ha restaurado el dominio. Al morir en la cruz, Él pagó la deuda que había, Él pagó de contado por ti y por mí. Y ahora tú y yo somos llamados a ser una luz en el camino para aquellos que andan en tiniebla y ayudar, colaborar en la obra del Señor a restaurar el dominio perdido. Tengamos la conclusión, recibamos total bendición estudiando la meditación de la lección de esta semana.